¿Te has preguntado dónde estaba Dios en ese momento tan doloroso y traumático de tu vida? Yo soy Selmira Bobadilla, soy terapeuta, mentora de sanación interior y espiritual. Hoy quiero compartirles desde un lugar muy personal mi historia y a la vez eso que me hizo enfrentar el trauma más profundo de mi vida y al mismo tiempo me llevó a reconciliarme con Dios de una manera inesperada. Lo comparto para aquellas personas que vean este video y necesitan escuchar esto. Crecí en un entorno familiar con carencias afectivas, carencias económicas, violencia física, violencia emocional y abuso sexual de personas cercanas. Y desde muy pequeña aprendí a sobrevivir con miedo, con vergüenza, con culpa y con confusión. Y a mis 11 años fui violada sexualmente cuando yo iba a recoger verdura para apoyar a mis padres. Y ahí, cuando ya estaba ya de retorno a mi casa, se acercó, veía que se acercaba un adulto y en ese momento sentí un miedo, presentí que me iba a hacerme daño. Yo empecé a escaparme, me faltaban patitas para escaparme y empecé a correr y me alcanzó y me agarró. En ese momento cuando me agarró, no grité con fuerza y me apuntó con un arma de fuego acá en la sien y me dijo, cállate o te mato. En ese momento lo único que yo quería es que la tierra me trague o bien simplemente quería desaparecer. Yo le pedí a Dios que por favor me desapareciera, que no me haga daño, que sucediera cualquier cosa con tal de evitar de que me haga daño. Y pues no sucedió eso. Ocurrió lo que ocurrió. Y después de eso quedé muy dañada, tanto psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque creo que ha sido ese momento donde ya dejé de creer en Dios. Era una niña y no, Dios no había escuchado mis ruegos en ese momento. Entonces, simplemente ahí es donde creo que mi espíritu se salió de mi cuerpo y me desconecté completamente de Dios. Y llego sangrando, llego a mi casa, me desmayé y me llevaron al hospital. Estaba hospitalizada 2 semanas. Y después de eso, pues no solamente lo que han visto era el daño físico, pero no lo han visto el daño psicológico, emocional que me había causado ese trauma. Entonces simplemente lo dejaron así y lo único que mi mamá me decía, no le cuentes a nadie, no tiene que enterarse nadie. Y entiérralo bajo tierra, simplemente ya no recuerdes. ¿No? Y eso es lo que yo hice. Yo tenía vergüenza de contar, o sea, sentí una vergüenza de contar y si por casualidad escuchaba por ahí quizás en algún noticiero o de alguien, simplemente sentía vergüenza, me escondía o simplemente empezaba a derramar lágrimas. Empezaba a llorar. Y, y así, y cada vez que quizás, o sea, yo no quería recordar porque era algo muy traumático, muy doloroso para mí.
Y así pasó toda mi niñez, mi adolescencia, con ese miedo, con esa vergüenza, bueno, en ese momento no sabía que me había dañado completamente mi autoestima, mi amor propio. Yo vivía la vida por vivir. Ya en mi adolescencia, no ya culminando mi adolescencia, a mis 19 años, llego a conocer a mi pareja, ¿no? Ya desde mis carencias emocionales, desde mi falta de autoestima, pues nosotros los seres humanos atraemos a nuestra pareja, no por lo físico, ¿no? Sino es por energía, de acuerdo a nuestra vibración. Entonces yo en ese tiempo estaba en una vibración muy baja, estaba en el nivel de vergüenza, que era o sea, que es la vibración más baja. La vergüenza, la culpa, todo eso, ¿no? Y de acuerdo a ese nivel es que yo haya atraído a mi pareja. Y mi convivencia con mi pareja ha sido un infierno, ha sido bien tóxico, donde recibí maltrato psicológico, emocional, insultos, hasta maltrato físico. En realidad era un infierno. Y así vivía, ya, ya con mi primer hijo, vivía metida en el sufrimiento. Todos los días era llorar, 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 llorar. Y a la vez estaba metida en el victimismo. Era una niña herida, una mamá aparentemente adulta, pero en el fondo era una niña herida. Y cualquier cosa que me decía mi pareja, pues me lo creía como si fuera una niña, todo me lo creía. Y cualquier cosa que me decía, todo era ya. Y llegó un punto donde cada vez que llegaba del trabajo empezaba a temblar, sentía demasiado miedo y dije, no, o sea, esto no está bien. Ya, o sea, creo que ya me estoy yendo al extremo y empecé a salir a buscar ayuda. Fui en busca de psicólogos, recurrí a muchos de ellos y resulta de que lo único que me decían, tienes que aprender a amarte, pero yo no sabía ni cómo amarme. Valórate, respétate, ¿no? Tienes que tener autoestima. ¿Y qué haces? Sepárate. ¿Qué haces con una pareja que te maltrata, que te humilla, que no te valora, que te ignora? ¿Qué haces con ese tipo de pareja? Sepárate. Es lo único que me decían. Pero pues yo sufría de una codependencia emocional total. No podía, a pesar que había tanto maltrato, era tan tóxico mi relación, yo no podía separarme simplemente. Y lo otro era porque decía, no, o sea, yo no, o sea, yo soy la que me fijé en él y pues me decía a mí misma, mira, aguántate, no vas a permitir que tu hijo crezca sin su padre, ¿no? Y así, ¿no? O sea, era la culpa que yo sentía y era como un autocastigo. En realidad, en ese momento yo era mi peor enemiga, pero yo no me daba cuenta. Y así iban pasando los años y bueno, también me refugié en los libros y eso me hacían soñar un poco porque caí en depresión en muchas oportunidades. No, para mí la vida no tenía sentido. Vivía la vida por vivir con un vacío tan profundo dentro de mí, esa tristeza, que aparentemente, pues físicamente estaba bien, aparentemente, pero interiormente estaba completamente destrozada, vacía. Y así pasó el tiempo, hasta ya se me había hecho costumbre en vivir en el sufrimiento y en el victimismo. Y cuando muchas veces, o sea, muchas personas a veces se acostumbran a vivir mal, la mente se acostumbra a vivir mal, piensa que es normal,
es normal vivir así. Entonces ya estaba llegando a ese punto. Pero mi punto de quiebre ha sido cuando mi pareja me es infiel, ¿no? Y no solamente ha sido eso, ¿no? La vida me golpeó también con mi tema de la salud, mi columna, tengo 2 hernias en la columna, me dañé. En ese tiempo yo ya estaba trabajando en el tema de mi autoestima, porque por tanto búsqueda en los libros de desarrollo personal, los audios, ¿no? Los videos en YouTube, yo ya había sido consciente de que no tenía ni la mínima autoestima ni el mínimo amor propio. Entonces, en uno de ellos, para poder yo ser consciente de eso, me llegó el libro de Louise Hay, El poder está dentro de ti. En ese momento que tanto lo necesitaba, me ayudó muchísimo ese libro y empecé a ponerlo en práctica, a leerlo, todo lo que indicaba ahí en sus pasos de cómo amarse a uno mismo, yo lo puse en práctica y empecé a trabajarlo, ¿no? Y también tenía entendido de que cuando tú cambias, tu entorno empieza a cambiar, pero nada cambiaba en mi entorno. Ya iba trabajando ya años, ¿no? En ese tema con desarrollo personal y todo eso, ¿no? Y no cambiaba. Yo esperaba de que mejore mi relación de pareja, mejore la relación con mis hijos, porque ha llegado un punto donde he perdido el control hasta sobre mis hijos. Era otra niña, o sea, era una madre adulta, ¿no? Pero con mis hijos y era otra niña más discutiendo, peleando con mis hijos y tenía esa inconscientemente siempre, ¿no? La cólera, el vacío, todo eso siempre me hacía le metía la mano a mi primer hijo, a mi hijo mayor, ¿no? Entonces, cuando ya mi hijo mayor iba creciendo, cuando ya empezó sus cambios hormonales ya para la adolescencia, ¿no? Ya me enfrentó mi hijo, ¿no? Me enfrentó y para mí ha sido algo muy doloroso porque era pues yo abusiva como madre, ¿no? Con él, entonces me enfrentó. Entonces, ahí lo único que yo sé, yo no era una adulta, sino era una niña herida. Entonces, muchas personas pasan por esta situación, ¿no? Entonces, eso ha sido mi punto de quiebre, donde ya, no, yo ya empiezo a buscar algo más. Ya no era el desarrollo personal, ya no era algunos cursos que ahí compraba, ¿no? Ya empecé a invertir en mí. Entonces, la vida, ya en ese momento, yo ya creía en Dios, ¿no? Y decía, no, que me está guiando. Todavía no así a la profundidad, pero ya, ¿no? Y cuando me dañé la columna, ahí ha sido donde mi punto de quiebre, donde ya la vida, el universo, Dios me envió a una persona, me contacté y ha sido la que me hizo ver la raíz, o sea, del problema que yo estaba viviendo en ese momento, porque para todo efecto siempre hay una causa, ¿no? Entonces, era la única que me hizo ver, ¿no? Y la inversión era fuerte para poder invertir en mí misma, en mi terapia, y me demoré en tomar la decisión, pero ya estaba demasiado, o sea, en realidad ya estaba harta de la vida de mierda que estaba llevando hasta ese momento. Ya estaba harta, harta, harta. No, ya todo se había empeorado, ya mi relación de pareja ya estaba a punto de tirar la toalla porque ya no podía más. Y también con el tema de mis hijos, ¿no? Y el tema de mi salud. Y tomé la decisión, dije, ahora o nunca, ¿no? Yo no vine a esta vida para vivir esta vida, o sea, esto no es vida, esto no tiene sentido, me dije a mí misma. Y dije, voy a invertir porque la inversión era fuerte y dije, voy a invertir por amor a mí y por amor a mis hijos, porque en ese entonces yo ya era consciente y ya estaba trabajando el tema de mi autoestima, de mi amor propio.
pero todo ese trabajo era algo superficial, no había ido a esa raíz, a la profundidad. Entonces, esa mi terapeuta, ¿no? Y le agradezco bastante que haya llegado a mi vida, que es Lidia Lucana. Ella ha sido mi terapeuta y durante un año he estado en terapia con ella. Y, y en realidad el proceso no ha sido fácil porque yo he estado metida en el victimismo, o sea, es como si ya me hubiera acostumbrado a vivir así, pero dentro de mí había algo que decía, no, o sea, tú no has venido a vivir esta vida, o sea, era, en realidad yo estaba experimentando el verdadero infierno en mi vida. Entonces, había algo dentro de mí que me decía, tú no, o sea, la vida no se trata de esto, ¿no? Y eso, algo en mi interior que me decía, me empujó también a tomar la decisión. Y el proceso no ha sido fácil. Muchas veces quise rendirme en el proceso, porque cuando uno empieza a veces quiere los resultados rápidos, ¿no? Que sucedan que la transformación suceda de la noche a la mañana, pero no es así, es un trabajo de constancia y a la vez es un proceso. Y así terminé la terapia, pero esa terapia profunda, porque hemos sanado ese mi trauma de la violación sexual, he sanado con papá, con mamá, he sanado a mi niña. En realidad hemos hecho mucha sanación profunda y para poder sanar ese trauma he tenido que confrontar, quiere decir de que he tenido que volver a vivirlo para poder sanar, porque yo, bueno, si yo lo hablo así ahora es porque ya lo he sanado, ¿no? Y Y de ahí, a medida que íbamos avanzando con la terapia, de verdad que me sentí mucho más ligera, había mejorado bastante, el cambio era tan notorio en mí, no era tan notorio, ya con mucha más energía, con mucha más seguridad, con mucha más confianza, ¿no? En todo el trabajo que he hecho. Y después de terminar mi terapia, como he visto los resultados y las herramientas que se utilizaban en esa terapia profunda eran poderosas en su momento, decidí certificarme eh, con César Montoy. Hice la doble certificación con él, ya con la intención de poder ayudar a otras mujeres que también estaban pasando lo mismo que yo había pasado, ¿no? Entonces me termino de certificarme, salgo y me lanzo a la cancha a hacer terapias. De verdad que tenía bastante coraje, seguridad, confianza, con toda esa energía de poder ayudar y empecé a hacer terapias eh, y accionar. No he hecho muchos talleres, tenía coraje y mucha energía y había sanado, me sentía súper, súper bien, ¿no? Y no solamente eso, el cambio en mí, sino que también en mi entorno, ¿no? Una vez que yo sané, es algo impresionante que ya, o sea, mis hijos, ya no era lo mismo con mis hijos, simplemente energéticamente ellos también habían cambiado, ya no me faltaban respeto, no me respondían, solamente con una mirada y yo les ordenaba y me obedecían, pero ya era desde el amor, ya no era desde la cólera, la ira, sino era ya desde el amor. Y todo empezó a cambiar, mi pareja igual empezó, ya no, desde el momento que yo empecé a trabajar hacia la profundidad, ya no me maltrataba, ya no había eso, sí, en realidad los insultos habían desaparecido, no, obviamente no toma su proceso, yo no hice nada para que él cambiara, solamente yo trabajé en mí, pero todo empezó a tener sentido, empezó a cambiar hasta mi entorno, ¿no? Y ha habido un momento en esa etapa de mi vida cuando yo estaba haciendo terapias, hacía terapias uno a uno, ya en ese momento
ha habido un momento donde yo me sentí estancada. Ya yo estaba ayudando a los demás, pero me sentí estancada. Sentí que volví al mismo estado emocional que antes. Ya me volví a sentir mal emocionalmente, sentí esa cólera, esa ira dentro de mí y sentí que estaba retrocediendo. Y en ese momento yo me pregunté, ¿qué dije? O sea, las terapias, toda la inversión que yo hice en mí, o sea, no sirvió de nada. O sea, tanto que he invertido, es tanto tiempo, o sea, no sirvió de nada, ¿no? Empecé a dudar de las mismas terapias que yo, ¿no? O sea, que había hecho en mí y a la vez también que estaba haciendo, empecé a dudar y me empecé a estancar. Y ahí nomás, ¿no? Ya estaba ahí en mi proceso, yo ya estaba en búsqueda de un mentor, ¿no? Porque me sentía estancada, sentía que estaba retrocediendo o que estaba volviendo a ser la misma de antes, ¿no? Y ahí encuentro, pues, ¿no? A mi mentor, que es ahora Javier Herencia, es mi mentor espiritual. Él más se basa en las enseñanzas de Jesús y el mejor maestro de todas las historias es Jesús. Y él, ¿no? Él se basa en las enseñanzas de Jesús. Y así venía trabajando ya desde el año pasado hasta el día de hoy, pero me he dado cuenta de que siempre hay algunas cosas que aún todavía faltan sanar. Yo decía, ¿no? O sea, yo ya sané todo, ¿no? Yo ya sané todo, pero en el camino iban surgiendo algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Ya decidí no hacer ya, digamos, las terapias uno a uno. Dije, ya me voy a lanzar a las redes sociales para poder llegar de uno a muchos y ahí tuve alguna resistencia y ahí también empecé a sanar porque tenía bloqueos desde mi trauma y esa partecita no lo había sanado en mis terapias, ¿no? Donde, por ejemplo, el expresarse espontáneamente, el hacer videos espontáneamente, no lo había trabajado esa parte, porque en ese momento, cuando mi agresor me dice, cállate o te mato, ¿no? En ese momento, pues se ha bloqueado esa parte de expresar, porque yo estaba gritando en ese momento. Entonces, por eso que se me hacía difícil hacer los videos espontáneos, ¿no? Y, y pues no, ahí encontré el bloqueo y lo empecé a trabajar y así, ¿no? Estaba trabajando. Y un día, hace pocos días, soñé en un sueño, un mentor de la escuela de Javier me llama en mis sueños, me llama y me pregunta, ¿cómo estás en tu proceso? Y empezamos a hablar de nuestro proceso como mentores, ¿no? Por celular, ¿no? Eso ha sido en mis sueños. Y curiosamente al día siguiente me llama un amigo mentor, ¿no? Un compañero mentor, me llaman y me dice, sabes, Selmira, tengo un mensaje para ti. Anoche me desperté en sueños y Dios se comunicó conmigo para poder llamarte, me dice. Entonces, yo de verdad que yo me sorprendí, ¿no? Y ya pues no acepté, ¿no? Conversamos y quedamos una hora para las 7 de la noche para poder trabajar. Entonces, yo acepté su ayuda, ¿no? Acepté su ayuda y empezamos, al principio yo le comenté, ¿no? El trauma, ¿no? Un poco de mi historia. Y en la meditación, antes de empezar la meditación y empezar con la terapia, mi mentor empieza a pedir a Dios, empezamos a pedir a Dios, amado Dios, guíanos en esta sesión, en esta terapia. Y también hemos pedido de que me muestre qué es lo que me falta sanar, ¿no? Y empezamos con una oración. Y a medida que me estaba llevándome en la terapia, ¿no?
durante la terapia, me estaba guiándome. En un momento dijo, Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre ha estado contigo. Entonces, yo conscientemente, ¿no? Yo ya pensé que ya me había reconciliado con Dios porque sabía de que todo tenía un propósito, que Dios siempre me estaba guiándome y todo eso, ¿no? Pero cuando yo entré allí en la terapia, entramos y me lleva a ese momento del suceso, ¿no? Mi niña estaba tan aterrada, ¿no? Cuando comentó de que Dios siempre ha estado contigo, dije, pero empecé a reclamarle, dije, Dios, pero si tú has estado ahí, ¿por qué permitiste que me pasara esto? O sea, no era yo la adulta, sino era mi niña, porque en ese momento todo el conocimiento que yo había adquirido hasta este momento se me había bloqueado por completo, se había bloqueado por completo. Mi mente estaba así vacío, no tenía nada de conocimiento, pero había una pizca de conciencia que decía, mi mente, estás cayendo en el victimismo, pero no, era mi niña, no mi niña, que estaba resentida con Dios. Entonces, ahí yo lloré, rompí en llanto, lloré como una niña y se me hizo un nudo acá en la garganta. Terminamos esa primera parte y mi mentor me pregunta cómo estás y yo le comento de que tengo un nudo acá y le comenté, ¿no? De que estoy resentida con Dios, me salió, o sea, mi niña sigue resentida con Dios. Entonces volvimos a retomar la sesión, la terapia. Igual no empezamos con una oración, mi mentor me estaba guiándome y ahí mi mentor me ayudó a reclamarle a Dios. Me dijo, visualiza que Dios está ahí delante tuyo y reclámale todo lo que tengas que decirle. Y yo le reclamé y le dije, Dios, ¿por qué permitiste que me pase eso? Yo tan solo era una niña y gracias a todo eso he vivido un infierno durante muchos años con ese miedo, con esa vergüenza. No sabes cómo me sentía, así le reclamé a Dios, le reclamé con todo el dolor y para que pudiera salir o desaparecer ese nudo tremendo que tenía acá en la garganta, grité 3 veces. Mi mentor en todo momento me estaba guiándome. Entonces grité sin importar, o sea, no me importaba si escuchaban o no, porque mis hijos estaban allá afuera, ¿no? Y en su cuarto, ¿no? Y no me interesó si me escuchan o no, pero grité con todas mis fuerzas y le reclamé a Dios. Era mi niña reclamándole. Y mi mentor seguía guiándome y en uno de ellos me dice, ríndete, arrodíllate, me arrodillé delante de sus pies, de Dios, y lo sentí, sus pies ahí con las sandalias, y estaba llorando tanto, estaba derramando y sentí que mis lágrimas caían sobre su pie. Y me dice, lava sus pies con tus lágrimas, y literal estaba lavándole con mis lágrimas su pie, y luego me dice, sécalo con tu cabello, y lo sequé también con mi cabello. Y así lo abracé y me abrazó. No me respondió, cuando yo le reclamé, no me dijo nada, solo me estaba escuchándome todo mi reclamo. Y me abrazó, le abracé y ahí sentí, sentí una paz en ese momento, sentí una paz. Entonces, lo que en ese momento entendí, me dijo que tu cuerpo ha sido dañado, pero tu espíritu está intacto, ¿no? Y después de eso, no, y de verdad que ahí me di cuenta que Dios siempre ha estado conmigo y siempre está con cada uno de nosotros.
sino que muchas veces nos hemos desconectado en ese momento tan doloroso de nuestra vida. Y, y acá hay algo muy importante. Nosotros los seres humanos, o sea, la vida es una escuela espiritual de Dios. Entonces nosotros ya venimos a este plano terrenal ya con un plan, que es el plan del alma. Y venimos, o sea, es una escuela espiritual de Dios que nosotros venimos a aprender y con un propósito. Y eso es nuestro propósito de vida. Y ahí también entendí, o sea, me ha tenido que suceder todo lo que me ha sucedido para poder ayudar a sanar a todas esas personas, a todas esas mujeres que han pasado por el mismo caso que yo he pasado, porque solamente la persona que pasó por algo, o sea, no por algo puede entender cómo uno se siente, ¿no? Desde ahí, ahí nace la sabiduría, porque la sabiduría nace, o sea, nace o se genera, ¿no? Cuando tú lo vives, ¿no? Lo transitas y lo transformas, ¿no? Y pues de verdad que lo agradezco, ha sido una reconciliación bien bonita, en realidad ha sido, mi niña es la que estaba resentida. Yo conscientemente pensé que ya me había reconciliado, pero eso pensaba mi adulta, mi adulta, pero mi niña seguía resentida con Dios. Entonces, y a pesar de que yo ya vengo trabajando años en el tema de la sanación, y mira, o sea, en qué momento yo creo que todo es perfecto y todo tiene su momento. Y pues solamente decirles de que a veces, o sea, es muy importante sanar esa parte, sanar la relación con Dios, porque a medida que nosotros vamos sanando, vamos limpiando la mente contaminada, vamos limpiando esas emociones que tenemos reprimidas durante muchos años, esas emociones de baja vibración, que es la vergüenza, la culpa, la ira, el resentimiento, todo eso, nos conectamos mucho más con Dios, con el todo, con el amor, que Dios es amor. Entonces, no, y se vale también reclamarle, porque es la niña, o sea, una niña, o sea, no entiende qué es lo que está sucediendo en ese momento, simplemente le duele. Y es la niña a quien se tiene que sanar, la niña es la que se tiene que reconciliar con Dios. Y aparentemente nosotros como adultos, bueno, ya estamos reconciliados, pero nuestra niña quizás sigue resentido con Dios. Y es muy importante reconciliarse con Dios, como quieras llamarle, con el universo, con la vida, con el amor, que todo eso es solamente uno, que es nuestro creador, nuestro Dios. Y pues te invito a que empieces a sanar si quieres transformar tu vida. Solamente transformando tu interior, pues vas a poder transformar tu mundo exterior. Por eso que todo tiene una causa y el efecto. El efecto sería la situación que en estos momentos estás viviendo, los problemas que estás teniendo. Claro que el problema es parte de la vida, son retos, pero ya es muy diferente cuando ya se lleva al sufrimiento. El sufrimiento ya es pues una vida de sufrimiento, de insatisfacción, donde no hay nada de paz, no hay tranquilidad, no hay esperanza, no hay fe, ¿no? Cuando vives una vida sin propósito, sin sentido, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, mucho, mucho con nuestra niñez. Y no solamente nuestra niñez.
Esto ya viene ya desde el vientre materno y también ya viene ya por nuestro clan familiar, ¿no? Que es la fidelidad inconsciente, ¿no? Las lealtades familiares, ¿no? Y todo eso se tiene que trabajar si quieres tener una vida plena. Y pues agradecida profundamente, agradecida con Dios, porque sé que siempre me está guiando y a todos nosotros siempre nos está guiando. Y es por eso les repito una vez más, es muy importante que se reconcilien con Dios para que puedan tener una vida plena. Y una vez que ya sanamos esto, les cuento una experiencia, me sentí en paz. Al siguiente día, durante 8 meses no estaba generando por mis servicios, como les digo, me había estancado, ya había dejado de servir, y me llama una clienta para darle mi servicio y me paga y me dice, quédate con el vuelto, porque yo tenía que darle el vuelto. Entonces yo digo, no, wow, o sea, si uno se reconcilia con Dios, todo empieza a fluir. Y eso es también tener fe. Es muy importante. Y si te gustó este video o si te identificaste o resonó contigo, suscríbete a mi canal, comparte con las personas que quizás necesiten escuchar esto. Gracias